Bienvenidos a este tutorial donde les voy a enseñar algo acerca de la animación híbrida creada para el Fab Lab. Eh, bueno, lo primero que tenemos que tener son los personajes creados en un programa llamado Adobe Illustrator. Eh, como pueden ver, los personajes son demasiado planos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle un poco de profundidad utilizando la herramienta de Photoshop. Lo primero que voy a hacer es seleccionar una de las partes del cuerpo de mi robot. Voy a agrupar este archivo y voy a copiarla. Aquí voy a crear un nuevo documento en Adobe Photoshop. Les voy a poner medidas de imprimir, o puede ser para web también. 1920 por 1080. Depende del tamaño que yo vaya a utilizar para la animación. En este caso, por motivos de tutorial, entonces voy a utilizar estas medidas. Pegamos el archivo, lo podemos pegar como objeto inteligente para que se actualice cuando yo haga un cambio en Adobe Illustrator, o como pixel para que me convierta la imagen en, me la rasterice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo voy a pasar como pixel para que no se me demore abriendo biblioteca, pero lo más recomendable es que lo hagan como objeto inteligente. Bueno, le doy OK y ya tenemos aquí el brazo de nuestro robot. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva capa y con control sostenido vamos a dar clic en la capa 2. Ahora vamos a utilizar el pincel para crear una sombra. Entonces vamos a colocar una opacidad de 20 y con color negro y empezamos a pintar. También puedo colocar luces. Si le hundimos la tecla X, se cambia el color frontal a blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar un poquito la opacidad, por lo que si lo colocamos ahorita en un 20%, se va a notar mucho el color blanco. Entonces, hundiendo el número 1, me cambia un 10% la opacidad sin necesidad de yo venir acá y arrastrar este deslizador. Entonces, bajamos la opacidad a un 2-3%. Y el tamaño de pincel lo bajamos con Alt y clic derecho. Bajamos el tamaño de pincel. Bueno, y yo solo voy a colocar unas poquitas luces, un poquito más de oscuridad. Y listo, ahora ya hemos creado las sombras y las luces de nuestro personaje, en este caso el brazo. Ahora vamos a dar control E seleccionando las dos capas para que nos las junten en una sola. Luego de esto vamos a irnos a filtro de cámara RAW para intensificar un poco más las sombras y las altas luces. Entonces, acá en exposición podemos subirlo un poquito para que no nos quede tan oscura la imagen. El contraste sí lo subimos harto para que los colores se nos intensifiquen un poquito más. Las iluminaciones, las sombras las bajamos un poco, ¿sí? Los blancos también los subimos un poquito. Los negros bajamos un poco. La claridad, vamos a subir un poco la claridad para que no nos coloque como un color tan mate a esto. Entonces vamos a subirle un poquito. La intensidad se la podemos bajar un poco, y yo creo que con esto ya tendríamos intensificado un poco las sombras y las altas luces.
Damos en aceptar y vamos a irnos a historia para corroborar cambio. Si le damos clic aquí donde dice combinar capa, se puede ver cómo era antes y cómo quedó después del filtro de cámara RAW. Ahora vamos a duplicar esta capa con control J. Vamos a ir a filtro, galería de filtro y vamos a buscar en bosquejar un filtro que se llama cromo. Vamos a bajar un poquito ese detalle y a suavizarlo un poco más y le damos a OK. En este caso pues yo utilizo estas variables por lo que son las que se asemejan más a mi imagen, entonces le damos OK. Esta imagen la ponemos en modo de fusión de luz suave y si ven que la imagen está como muy intensificada, entonces bajamos un poco la opacidad. Y con esto le hemos dado un poco de efecto de metal a nuestro robot. Otra cosa que podemos hacer es colocar textura. Generalmente se hace a través de textura que yo he comprado o que he diseñado en un programa externo. Entonces ahora voy a utilizar una textura voy a buscar una textura de metal. Y pues aquí con los filtros de Google voy a colocar el tamaño en tamaño grande. Voy a utilizar esta imagen. Sí, vamos a utilizar esta imagen de acá. Mejor. Vamos a ir a abrir la imagen en una nueva pestaña para que la abra. Vamos a copiar la imagen. Y acá en Photoshop copiamos con control V. La imagen está muy grande, entonces voy a rescanarla un poco con Shift y Alt sostenido para que me la haga proporcionalmente. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar esto en medio de las juntas capas y con Alt esto me aparece una flechita con un cuadro a un lado. Eso significa que vamos a crear una máscara de recorte y ya creada la máscara de recorte nos va a aplicar las texturas del metal. Bueno, depende también mucho de la textura que nosotros vayamos a colocar, ¿no? Por ejemplo, si yo la coloco acá, la textura me cambia un poco, entonces cambio el modo de fusión a luz suave. Le puedo bajar un poco la opacidad. Y ahí se puede ver el cambio del tono de la textura. Va a ser un poco más grande la textura para que se vea un poco mejor. Listo. Y ahora lo que podemos hacer es agrupar esto dentro de para que nos quede en una sola capa. Entonces vamos a darle a control G. No vamos a seleccionar todas las capas, le damos control G y pues sería este el brazo izquierdo. Una cosa recomendable es que organicemos esto por colores. Por ejemplo, el brazo izquierdo le coloco un color rojo para distinguirlo de las demás capas que vamos a crear, por lo que solo no vamos a utilizar esta capa. Ya utilizando esto en un grupo, podemos mover todo sin necesidad de estar moviendo otras cosas. Solo tenemos que desactivar acá arriba donde dice selección automática y me va a mover todas las capas al mismo tiempo. Y si quiero mover una sola capa, pues entonces lo que hago es seleccionarla y me muevo solo esa capa. Un resultado final que tendremos es el siguiente. Con uno que ya tengo terminado.
donde se puede ver las texturas de Illustrator, donde se ve un personaje muy plano, y cuando ya lo paso a Photoshop, creando una profundidad a través de estos módulos que acabo de enseñar. Entonces, esto es todo por el tutorial de hoy. Em, Espero que les haya gustado y recuerden que esta es animación híbrida para el FATLab que va incluida dentro de una página web. Entonces, mi nombre es Willington Canacue, mi compañero fue Manrique y nos vemos en un próximo tutorial.